Lucas 10. Misión de los 70. A instruyendo a los 70 discípulos a su partida. 1 a 3, 70 discípulos son nombrados y enviados. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Jesús sabía que faltaba poco tiempo antes de su crucifixión, y que todavía había muchos pueblos que aún no habían escuchado su mensaje. Jesús se dirigió a este grupo grande de sus discípulos para ser sus mensajeros, para preparar estos lugares delante de él, a donde él había de ir. Y esto nos recuerda que había un grupo grande de seguidores interesados en Jesús más allá de los 12 que eligió, como discípulos y apóstoles. De entre este grupo más grande, designó el Señor también a otros 70 para hacer su obra. Hay algunas razones por las que eligió 70. Quizás 70 era simplemente el número sabio que hizo el uso más eficaz de las personas presentes. Quizás 70 sugería una conexión con los 70 ancianos que subieron con Moisés en el Sinaí y vieron la gloria de Dios, Éxodo 24:1-9. Jesús eligió a estos 70 para ver la gloria de Dios en acción mientras le servían y lo representaban. Quizás 70 sugería una conexión con los 70 miembros del Sanedrín, y Jesús mostró que se estableció un nuevo orden, un nuevo liderazgo. Quizás 70 sugería una conexión con los 70 traductores de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, y Jesús mostró que ellos eran los que traducían su palabra en la vida cotidiana. 2. Es mejor ser uno de los 70 sin nombre, que hicieron su trabajo y eran felices en él, y cuyos nombres solo son conocidos por Dios. Mejor, tal vez más seguros también. Hubo un Judas entre los 12, nunca leímos de uno entre los 70. Morrison. 3. Envió de 2 en 2, estos Cristo envió de 2 en 2, 1. Para enseñarles la necesidad de concordia entre los ministros de justicia. 2. Que en la boca de 2 testigos podría establecerse cada cosa. Y 3. Para que puedan consolarse y apoyarse mutuamente en su trabajo difícil. Clarke. 4. A donde él había de ir. Que misericordia es cuando el predicador sabe que su maestro viene detrás de él, cuando puede oír el sonido de los pies de su maestro detrás de él. ¡Qué ánimo le da! Él sabe que, aunque es muy poco lo que él puede hacer, es el extremo delgado de la cuña preparando el camino para aquel que todo lo puede. Spurgeon. B. La mies a la verdad es mucha. Usando la analogía de un campo maduro de grano, Jesús explicó por qué sentía una mayor urgencia por su obra. Él consideraba que la multitud de la humanidad era como un campo de cosecha lista para la recolección. Pensó en la grandeza de la necesidad humana, y la vio como una oportunidad. Y, usando la imagen sugerida por Jesús, podemos decir que el campo en sí es grande, y la cosecha lista también es grande. Esta no fue la única vez que Jesús dijo esto. Algún tiempo anterior y en un lugar diferente, Jesús dijo básicamente lo mismo, Mateo 9, 37-38. Tal vez esto fue casi una declaración proverbial de Jesús, algo que observó y dijo muy seguido. 2. Esto sigue siendo cierto. Si creemos que falta poco tiempo para que Jesús regrese, debemos hacer nuestros los principios de la comisión de Jesús a los 70. 3. ¿Puedes imaginar la angustia de un agricultor cuando ve sus campos dorados con cosecha, y no hay siervos para colectar esa cosecha? Era una agonía que llenó el corazón de Jesús cuando miró su mies. Morrison. C. Más los obreros pocos. Esto significa no solo que debe haber más trabajadores, sino también que los que participan en el trabajo deben tener el enfoque apropiado en su trabajo. Cuando hay mucho trabajo y pocos trabajadores, uno debe estar ocupado con el trabajo. Y esta es una cosecha que necesita obreros. El bien de una cosecha puede desperdiciarse si no hay obreros para aprovechar la abundancia. Jesús nos advirtió que las oportunidades para satisfacer las necesidades humanas y llevar a la gente a su reino pueden desperdiciarse debido a la escasez de obreros. De rogar
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús les mandó a rogar. El trabajo que tenían ante ellos era grande y no podía realizarse sin mucha oración. Específicamente, tenían que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto habla poderosamente a la necesidad de la oración en la obra de evangelismo. Por tanto, rogad al Señor. El hacedor de la cosecha, al Señor de la mies. La necesidad de trabajadores en la obra de evangelismo, obreros. El llamado de Dios para la obra de la cosecha, que envíe. La naturaleza de la participación de la cosecha, el trabajo, obreros. La necesidad de reconocer a quien le pertenece la cosecha, su mies. Y debemos orar para que el Señor envíe obreros. Ahora el griego es mucho más violento. Es que los empujaría hacia adelante y los lanzaría. Es la misma palabra que se usa para la expulsión de un demonio de un hombre poseído. Se necesita un gran poder para expulsar a un demonio. Se necesita el mismo poder de Dios para llevar a un ministro a su trabajo. Spurgeon. Y D. Jesús les mandó ir, porque Dios los usaría para contestar sus propias oraciones. Orar, Señor, envía a tus obreros a tu mies. Es el tipo de oración que genera un interés por la cosecha en el que ora. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús les mandó ir con un cierto tipo de corazón, confiando en Dios y no tratando de abusar y manipular a otros. Yendo como corderos en medio de lobos no suena muy atractivo. Sin embargo, fue exactamente como fue enviado Jesús, y como el poder de Dios obró poderosamente a través de él. Y, después de todo, la misión de las ovejas a los lobos es esperanzadora, ya que vemos en el mundo natural que las ovejas, aunque tan débiles, superan en número a los lobos que son tan feroces. Llegará el día en que los perseguidores serán tan escasos como los lobos y los santos serán tan numerosos como las ovejas. Spurgeon. 2. 4 a 8. Directrices específicas para su ministerio. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, en cualquier casa donde entréis. Primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Primero Jesús les dijo que oren, entonces les dijo que se fueran, y luego les dijo cómo ir. Jesús le dio a los 70 instrucciones específicas que eran para mostrar una actitud particular para su trabajo en la representación de Jesús y su mensaje. Ellos no debían distraerse por cosas materiales. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Ellos no debían distraerse con tediosas ceremonias de etiqueta, y a nadie saludéis por el camino. Y, en el los saludos son tan tediosos, tan llenos de adulación, tan seguros de resultar en chismes, que los hombres quienes están en una obra de vida y muerte deben correr el riesgo de parecer insociable en ocasiones. Morrison. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Las costumbres de esa época significaban que probablemente se quedarían en el hogar de personas hospitalarias. Posadas, si estaban disponibles, a menudo eran casas de prostitución y no aptas para mensajeros piadosos. Fueron instruidos para traer una bendición de paz a cada casa, si el hogar la recibiría. Y si hubiere allí un hijo de paz, en el estilo judío, un hombre que tiene cualquier buena o mala cualidad es llamado el hijo de ella. Hijo de paz en el texto no solo significa un hombre pacífico y tranquilo, sino también de buen nombre por su rectitud y benevolencia. Hubiera sido una deshonra para esta misión, si los misioneros se hubieran alojado con aquellos que no tenían un buen testimonio. Clarke. C. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Debían confiar en que Dios proveería a través de la generosidad de los demás, y debían recibir con agradecimiento lo que se les ofrecía, sin mendigar de casa en casa. D. Porque el obrero es digno de su salario. Jesús les dijo a sus discípulos que no consideraran el apoyo que se les brindaba como caridad, sino como un pago apropiado por su trabajo en favor del reino de Dios. 3. 9. Lo que Jesús quería que los 70 hicieran: curar y predicar.
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y sanad a los enfermos. La sanidad fue importante porque demostró que el reino de Dios había venido con poder, como todos esperaban, pero el poder era evidente en actos de misericordia y bondad, que no se esperaban. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto significaba que la sanación era parte de su predicación. Como parte de sanar a los enfermos, describieron de qué se trataba el reino de Dios por lo que Jesús les había enseñado y les había mostrado. Y se ha acercado a vosotros. Según Pate, esta antigua palabra griega en Hikem puede significar llegado, en el sentido de que ya es presente, o puede significar acercado, en el sentido de estar a punto de aparecer. Puede ser que la notable manifestación del poder de Dios en la obra de los 70 estaba destinada a preparar a la gente para la máxima revelación del poder y el reino de Dios en la muerte y resurrección de Jesús. 4. 10 a 16. Lo que pasaría con aquellos que rechazarían el mensaje de los 70. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Jesús les dijo a sus discípulos que dijeran esto públicamente en las calles de cualquier ciudad que rechazara a los 70 mensajeros y su mensaje. Era importante que esas ciudades supieran el precio de rechazar a Jesús y su reino. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Su mensaje y la evidencia del poder del reino debían ser lo suficientemente claros como para poder decir esto públicamente a una ciudad que los rechazaba. Y un comentario triste sobre mucho trabajo que se realiza hoy en día entre los cristianos es que no podían decir con credibilidad a aquellos que podrían rechazarlos a ellos y a su mensaje, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Las ciudades de Sodoma y Tiro y Sidón eran notoriamente pecaminosas. Jesús dijo que las ciudades que rechazaban su mensaje estarían en más problemas ante Dios que éstas, porque vieron una obra mayor de Dios que ninguna de esas ciudades pecadoras. Sin embargo, todavía lo rechazaron. Y, cuanto más escuchamos la verdad de Dios y cuanto más lo vemos moverse, más somos responsables. Como el pueblo de Corazín y Betsaida y Capernaum habían recibido señales tan convincentes, se les tuvo en cuenta lo que habían visto. 2. Tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Las ciudades de Corazín y Betsaida y Capernaum recibieron mucho pero se arrepintieron poco. Es un gran misterio por qué algunos reciben tantas oportunidades y una ayuda tan clara, pero se niegan a arrepentirse. 3. Capernaum especialmente que hasta los cielos eres levantada, porque fue el hogar adoptivo de Jesús durante los días de su ministerio en Galilea, escuchando gran parte de su enseñanza y viendo muchos de sus milagros. 4. Jesús dijo que sería más tolerable para algunos en el día del juicio que para otros. Esto nos lleva a creer que en ese día, algunos recibirán un juicio peor que otros. Nadie lo pasará bien en el infierno, pero algunos lo tendrán peor que otros. La Biblia nunca menciona específicamente los milagros de Jesús en Corazín. Esto es una indicación de que los evangelios nos dan bocetos de la vida de Jesús, no biografías completas. El apóstol Juan admitió esto, diciendo que sería imposible contar todo lo que Jesús hizo. Juan 21-25. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
como envió a sus 70 discípulos con la anticipación de que algunos los rechazarían, Jesús también los animó con el pensamiento de que eran sus representantes, y no deberían tomar su rechazo, o aceptación, como algo personal. Si otros rechazaron a los mensajeros, rechazaron a Jesús, y también rechazaron a su Padre, al que me envió. Y es provechoso para todos los siervos de Dios no aferrarse a la alabanza o el rechazo. Si realmente representan a su Maestro, el éxito o el rechazo de su trabajo se deben más a él que a ellos. Su mayor preocupación no debe ser el éxito o el rechazo, sino representar adecuadamente a Jesús su Señor. Ve alegría al regreso de los 70. 1, 17 a 20, la alegría de los 70 y la advertencia de Jesús. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Volvieron los 70 con gozo, este fue un buen día. Los discípulos y seguidores de Jesús soportaron su parte de confusión y dificultades, pero también disfrutaron de algunas maravillosas bendiciones de servicio efectivo. Y regresaron los 70. Ninguno de los corderos había sido devorado por los lobos. Spurgeon. Ve, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Una mirada cuidadosa a las instrucciones que Jesús dio a estos 70, Lucas 10:9, muestra que Jesús no los había comisionado originalmente para echar fuera demonios, como lo hizo con los 12 discípulos en Lucas 9:1-2. Por lo tanto, podemos considerar esto como una bendición inesperada de su ministerio. Y estos 70 discípulos aprendieron que cuando hacemos audazmente lo que Jesús nos dice que hagamos, podemos anticipar que Él nos bendecirá de maneras más allá de nuestras expectativas. 2. En tu nombre muestra que no tomaron el crédito para sí mismos. Sabían que era el poder y la autoridad de Jesús. Asegúrese de confiar, no en números u organización, sino en el nombre de Jesús, usado no como un encanto, pero como representante de su poder viviente y ascendente. Mailer. C. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El éxito de estos discípulos comisionados, especialmente su autoridad sobre los espíritus demoníacos, causó que Jesús hablara de la caída de Satanás, cuando cayó tan rápido y dramático como un rayo. Y la Biblia en realidad menciona 4 caídas de Satanás. De glorificado a profano, Ezequiel 28, 14-16. De tener acceso al cielo, Job 1:12, 1 Reyes 22:21, Zacarías 3:1, a la restricción a la tierra, Apocalipsis 12:9. Desde la tierra a la esclavitud en el abismo por 1000 años, Apocalipsis 20:1-3. Desde el pozo al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. 2. Aquí Jesús habla de la primera caída de Satanás, de glorificado a profano. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo no quiere decir que Satanás cayó del cielo, sino que su caída fue tan dramática y repentina como un rayo. Según Job 1:12, 1 Reyes 22:21 y Zacarías 3:1, Satanás todavía tiene acceso al cielo. Sin embargo, el éxito de los discípulos contra los espíritus demoníacos fue confirmación de que Satanás había caído de su lugar de autoridad y poder, y aunque todavía era poderoso, estaba en un lugar inferior. 3. La caída de Satanás fue el juicio inmediato de Dios sobre ese espíritu rebelde, aunque no un juicio completo, que aún espera. Cada vez que el reino de Jesús se presenta en verdad y poder, es como otro juicio sobre Satanás y todos los que comparten su espíritu rebelde. Entonces, donde se predica el Evangelio con poder divino, Satanás desciende de su trono, en corazones y en mentes humanas, tan rápido como el rayo cae del cielo, y cuando vemos su reino agitado, entonces, al igual que Jesús, nos regocijamos en espíritu. Spurgeon. 4. Al recordar la caída de Satanás, Jesús también les advirtió contra el orgullo. Después de todo, si Satanás pudo caer como un rayo desde su lugar de alto estatus espiritual y privilegio, a ellos también les podía pasar. En la obra más sagrada siempre se esconde este peligro de glorificación de la vida propia. Morgan.
D. He aquí os doy potestad, debido a que Satanás había caído y los discípulos eran mensajeros de Jesús y su reino. Ellos disfrutaron del poder superior de Dios sobre Satanás. Y, si te atreves a vivir en Cristo resucitado, comparte su imperio y todos los frutos de su victoria sobre Satanás. Meyer. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Jesús les advirtió que se regocijaran en lo que Dios había hecho por ellos, que vuestros nombres están escritos en los cielos, más que en lo que habían hecho por Dios, que los espíritus se os sujetan. Y no estuvo mal que ellos se regocijaran en el éxito de su servicio, sino deben tener un gozo mayor en un milagro mayor, la promesa de su propia salvación. No quiso en el presente caso censurar la alegría de su éxito, sino solo subordinarlo a otro regocijo, y evitar que creciera en exceso. Spurgeon. 2. Algunas personas se intoxican emocionalmente después de un servicio exitoso o la exhibición de poder espiritual. Después de que Dios los utiliza de alguna manera, están arrogantemente impresionados con todo lo que hicieron por Dios. Dios quiere que siempre veamos que lo que Él hizo por nosotros siempre es mucho mayor de lo que podríamos hacer por Él. Es bueno para nosotros ser moderados en la alegría que tenemos sobre nuestros talentos, nuestros dones y nuestro éxito. 3. Vuestros nombres están escritos en los cielos, que eres un diputado inscrito de la Nueva Jerusalén. Pablo, por su privilegio de ser romano, escapó los azotes. Nosotros por esto escapamos la condenación. 4. Todo el pueblo de Dios comparte esta alegría. Según la estimación de la tierra, algunos servicios tienen más éxito que otros, pero esta alegría une a todos los creyentes. 2. 21 a 22. El gozo de Jesús cuando ve la obra de Dios en su pueblo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús estaba genuinamente emocionado. Literalmente, el griego antiguo dice que estaba encantado con alegría. Este singular ejemplo específico de Jesús de regocijo fue sobre la obra de sus siervos. Dios se deleita en usar lo débil y necio del mundo para confundir a los sabios. 1 Corintios 1, 27-29. Y esta es la única ocasión en los evangelios donde se dice específicamente que Jesús se regocijó. Se encuentra sola. Sin embargo, no debemos pensar que Jesús nunca se regocijó en otras ocasiones. No escuchamos que Él se rió, aunque se registra 3 veces que lloró, y aquí por una vez, como algo único, encontramos la seguridad inspirada de que se regocijó. Spurgeon. 2. Geldenuis dice que la palabra griega para regocijo es, refiriéndose a un regocijo excepcional y gran alegría. Jesús se regocijó fuertemente, pero también se regocijó profundamente en el Espíritu. 3. Este hombre de dolores a menudo estaba muy alegre, pero nunca más que en el éxito de sus amigos. Jesús se regocija cuando sus hijos sin nombre prosperar. Morrison. 4. Una razón por la que Jesús estaba tan feliz es porque cada victoria es importante. No hay victoria obtenida en cualquier lugar por un discípulo solitario o un puñado de discípulos que no reaccione en todo el campo de batalla. Meyer. B. Yo te alabo, oh Padre. La alegría de Jesús le hizo orar. Alabó a Dios el Padre por su sabiduría, por su plan y por su propia relación única con Dios el Padre. Jesús le dio gracias al Padre, sin alabar su propio trabajo. Jesús le dio gracias al Padre por su plan sabio, a veces inesperado. Jesús le dio gracias al Padre por los compañeros de servicio en su medio. Jesús le dio gracias al Padre por la simplicidad de sus siervos. Y Jesús habló de su unidad con el Padre: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. 2. Jesús habló de su relación especial con el Padre: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo.
3. Jesús habló de cómo Dios nos permite tener una parte en esa relación especial, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. C. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Jesús se regocijó de que personas improbables fueran enseñadas por Dios y utilizadas por Él. Los niños eran los 70, creyentes simples que recibieron sabiduría real de la revelación de Dios. Tenía que enviar a los sencillos, porque los sabios de este mundo nunca irían como corderos entre lobos. Tenía que enviar a los sencillos, porque no cambiarían el mensaje. Tenía que enviar a los sencillos, porque quería llegar a los sencillos. Tenía que enviar a los sencillos, porque ellos harían el trabajo en su nombre. Tenía que enviar a los sencillos, porque se alegrarían por el trabajo. Tenía que enviar a los sencillos, porque ellos alabarían a Jesús. 3, 23 a 24, Jesús les dice a los discípulos de la bendición única que tienen. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Los discípulos vivieron en un tiempo único, y era bueno para ellos que se dieran cuenta de que era una bendición especial ser parte de la obra del Mesías. Y Jesús era la cima a la que la historia había estado subiendo, la meta a la que había estado marchando, el sueño que había perseguido a los hombres de Dios. Barclay. 2. Hay un dicho similar entre los rabinos, en Zohar. Genes, donde se dice: Bienaventurada la generación que soportará la tierra, cuando venga el Rey Mesías. Clarke. B. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Los grandes hombres del Antiguo Testamento habrían deseado ver el ministerio de Jesús y ministrar por él. Uno puede considerar cómo el rey David le hubiera encantado ver a Jesús hacer las cosas que hizo, y cómo Isaías hubiera deseado escuchar lo que Jesús dijo. Y nuestra época tiene privilegios especiales, y es bueno ver las bendiciones de nuestro tiempo actual. 2. Considerando el trabajo de los 70 discípulos como se describe en Lucas 10 muestra formas en que podemos salir a servir a Jesús y difundir su mensaje. La mies es mucha, hacemos el deber sabiendo cuán grande es el trabajo. Los obreros son pocos, hacemos el trabajo sabiendo que tenemos un deber importante. Rogad al Señor de la mies, hacemos el trabajo con mucha oración. Debemos ir a hacer el trabajo. Como corderos en medio de lobos, hacemos el trabajo haciéndonos vulnerables, dejando que Dios sea nuestra fuerza. No llevéis, hacemos el trabajo sin depender de nada excepto el Evangelio y el poder de Dios. A nadie saludéis, hacemos el trabajo sin permitir que las obligaciones sociales obstaculicen nuestro trabajo. En cualquier casa donde entréis, hacemos el trabajo esperando que Dios traerá ayuda y provisión. Comiendo y bebiendo lo que os den, hacemos el trabajo sin obsesionarnos en cosas pequeñas. Sanad a los enfermos, hacemos el trabajo buscando ministrar a toda la persona con el poder de Dios. Decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros, hacemos el trabajo predicando que el Rey y su reino están aquí. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, mientras hacemos el trabajo, no perdemos el tiempo con los que rechazan el Evangelio. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Hacemos el trabajo recordando a quien representamos. Volvieron los 70 con gozo, hacemos el trabajo esperando que Dios haga más de lo que esperamos. Jesús se regocijó en el Espíritu, hacemos el trabajo sabiendo que Jesús tiene mucho gozo cuando hacemos su trabajo. C. La historia del buen samaritano. 1, 25 a 29, un abogado hace una pregunta. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él,
queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, el abogado, un experto en el mosaico judío y la ley rabínica, probó a Jesús. La idea detrás de la antigua palabra griega para probarle no es necesariamente mala. Esta pudo haber sido una pregunta sincera de un buscador sincero. B. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La comprensión bíblica de la vida eterna no necesariamente se refiere a la duración de la vida, porque cada persona es inmortal, ya sea en el cielo o en el infierno. No se refiere a una vida que comienza solo cuando morimos. La vida eterna es una cualidad particular de la vida, una vida que viene de Dios, y una vida que podemos tener ahora mismo. C. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús señaló al abogado a los mandamientos de Dios. Si la pregunta era, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, entonces la respuesta era simple, guardar la ley de Dios y guardarla perfectamente. Y la primera parte parecía un poco sarcástica. ¿Qué dice la ley? En otras palabras, tú eres el abogado que interpreta la ley. Dime lo que dice. Pet. De amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El abogado fue lo suficientemente sabio como para saber que esta era la esencia de la ley. Conociendo los requisitos de la ley, ahora lo único que tenía que hacer era vivirla. Haz esto, y vivirás. Y que es bastante claro lo que significa amar a Dios con todo lo que somos, aunque es imposible hacerlo por completo. Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a alguien más. Significa que de la misma forma en que nos cuidamos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos cuidar y preocuparnos por los intereses de los demás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El abogado se midió contra ambos mandatos. Pensó que obedeció el primer mandato lo suficientemente bien, pero su observancia del segundo mandamiento dependía de cómo se definía prójimo. Y su primer y quizás el mayor error fue asumir que había cumplido el primer mandamiento. Cuando realmente consideramos lo que significan las palabras, quien de nosotros ha amado a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente? Es fácil para nosotros estar distraídos en cualquiera de estas áreas, incluso cuando adoramos a Dios, aún más en nuestra vida diaria. 2. Su segundo error fue pensar que podía cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo lo que tenía y posiblemente no cumplir el mandamiento de amar a su prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20-21. 3. Su tercer error fue en la manera en que quería definir estrictamente la palabra prójimo. Si solamente nuestros amigos y los que son fáciles de amar son nuestros prójimos, entonces tal vez este hombre ha cumplido de manera imperfecta. Todo depende de qué amplia sea la definición. Los judíos en los días de Jesús creían que tenías que amar a tu prójimo, pero también se les enseñaba entre ellos que era un deber ante Dios odiar a tu enemigo. Todo depende de quién es tu prójimo y quién es tu enemigo. 2, 30-35, Jesús define al prójimo con una ilustración. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
El camino de Jerusalén a Jericó era infame por el crimen y el robo. No les sorprendió a los oyentes de Jesús que él estableció la historia en este camino en particular. Y ese camino era famoso por sus peligros, especialmente ladrones. Véase Josefo, JW 2451 a 75. Pet. 2. Él era un personaje obviamente imprudente y temerario. La gente rara vez intentaba pasar por el camino de Jerusalén a Jericó llevando mercancías u objetos de valor. Buscando seguridad en números, viajaban en convoys o caravanas. Este hombre no tenía a nadie más que él mismo a quien culpar por la situación difícil en que se encontraba. Barclay. B. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, el sacerdote y el levita, ambas categorías de funcionarios religiosos, vieron a su hermano judío acostado en su terrible condición, pero ninguno de ellos hizo nada. Ambos pasaron por el otro lado. Y el sacerdote y el levita se mencionan aquí, en parte porque eran los viajeros más frecuentes en este camino, y en parte para mostrar que estas eran las personas que, por la naturaleza de sus cargos, estaban más obligadas a realizar obras de misericordia, y de quien una persona en angustia tenía derecho a esperar socorro y consuelo inmediatos, y su conducta inhumana aquí fue una violación de la ley. Clarke. 2. Piense en todas las excusas que podrían haber hecho. Este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a ese hombre. Él puede ser trampa para una emboscada. Tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor. Tengo que llegar a casa y ver a mi familia. Alguien realmente debería ayudar a ese hombre. Si voy a servir en el templo no puedo ensuciarme la ropa con sangre. No sé de primeros auxilios. Es un caso perdido. Soy solo una persona, el trabajo es demasiado grande. Puedo orar por él. Él se lo buscó, no debió haber estado solo en un camino tan peligroso. Él nunca pidió ayuda. 2. Pero todas estas son simplemente excusas. Nunca conocí a un hombre que se negara a ayudar a los pobres, que no haya dado al menos una excusa admirable. Spurgeon. C. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando los oyentes de Jesús escucharon del sacerdote y el levita, probablemente esperaban que Jesús dijera a continuación que un hombre judío común se acercó y ayudó. Si eso sucediera, entonces esta historia sería de otra manera. Jesús mostró la corrupción de los líderes religiosos en esos días. Pero Jesús lo sorprendió al decir que el hombre que ayudó era un samaritano. D. Pero un samaritano, en términos generales, los judíos y los samaritanos se despreciaban entre sí, tanto racialmente como religiosamente. La cultura le dio al samaritano muchas razones para odiar a este hombre judío y pasarlo sin ayudarle. Y algunos rabinos enseñaban que un judío tenía prohibido ayudar a una mujer gentil que estaba en apuros dando a luz, porque si tenían éxito, todo lo que hicieron fue ayudar a un gentil más a venir al mundo. A menudo pensaban que los samaritanos eran peores que otros gentiles. Y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, en lugar de pasarlo. El samaritano lo amó sacrificialmente. No esperó a que le preguntara. Ver la necesidad justo enfrente de él fue suficiente para obligarlo a hacer algo. También dio libremente de su tiempo y sus recursos. Y el vino, que contiene alcohol, tenía un efecto antiséptico sobre las heridas del hombre. El aceite ayudó a calmar las heridas, aliviando el dolor. Poniéndole en su cabalgadura significaba que el samaritano caminaba. 2. Sacó 2 denarios, y los dio al mesonero. Parece que 2 denarios pagarían por las necesidades del hombre en la posada durante al menos 2 o 3 semanas. 3. Hay muchas maneras de que el samaritano era como Jesús. El samaritano era un extraño, despreciado por muchos. El samaritano llegó después de que otros fallaron en satisfacer la necesidad. El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde. El samaritano llegó con todo lo necesario. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. El samaritano brindó tierna atención.
el samaritano proporcionó para las necesidades futuras. 3, 36 a 37, Jesús aplica la parábola. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. ¿A quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo? De acuerdo con el pensamiento de ese día, el sacerdote y el levita eran prójimos del hombre que había sido golpeado y robado. Pero no actuaron como prójimos en absoluto. Y estamos sorprendidos por el hecho de que él cambió por completo el suelo de la cuestión, y por esta respuesta dijo, en efecto, que la cuestión de quién es un prójimo no era tan importante como la pregunta de quién era un prójimo. Morgan. B. El que usó de misericordia con él. El abogado sabía quién era el verdadero prójimo. Sin embargo, no se atrevía a decir el nombre de samaritano. Podríamos haber esperado que fuera un enemigo, pero en cambio era un vecino que usó de misericordia con él. Y, obviamente, el abogado sabía que ya no podía justificarse. No tenía este tipo de amor, un amor que iba más allá de lo que quería pensar como prójimo. Se ve y haz tú lo mismo. Jesús permitió que la parábola respondiera a la pregunta del abogado y guiara la aplicación. Debo amar a mi prójimo, y mi prójimo es el que otros podrían considerar como mi enemigo. Mi prójimo es el que está justo enfrente de mí con una necesidad. Y Spurgeon escribió que, cuando vemos a personas inocentes sufriendo como resultado del pecado de otros, nuestra lástima debe estar agitada. Luego dio ejemplos de situaciones que deberían provocar lástima en el creyente. Niños enfermos y hambrientos a causa de un padre borracho. Esposas con exceso de trabajo y agobiadas por los maridos perezosos y crueles. Trabajadores oprimidos en salarios y condiciones de trabajo, solo para sobrevivir. Las personas afectadas por accidentes y enfermedades. 2. Esto no significa correr tras todas las necesidades que se presenten. Después de todo, el samaritano no estableció un hospital para viajeros desafortunados. Pero sí significa tener preocupación para los que están ante nosotros, tanto en las necesidades sociales como espirituales. El mundo sería un lugar diferente si cada cristiano se ocupara de las penas que hay ante él. McLaren. 3. Muchos, incluso la mayoría, no tienen este tipo de amor por Dios ni por los demás. ¿Cómo pues recibirán la vida eterna? Primero, al negarse a heredar la vida eterna con la práctica. En cambio, cree en Jesús. Confía en Dios que Jesús pagó la penalidad que mereces por cada vez que no has amado a Dios o amada a los demás, como deberías. Luego, habiendo recibido la vida eterna, el tipo de vida de Dios en ti, Dios te dará los recursos para amarlo a Él y a otros de una manera mucho mejor. No puedes hacerlo sin tener su vida en ti. 4. Que nunca se olvide que lo que la ley exige de nosotros, el Evangelio verdaderamente produce en nosotros. Spurgeon. De María y Marta. 1. 38 a 40, la apelación de Marta a Jesús. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta y María, junto con su hermano Lázaro, eran dos queridas amigas de Jesús que vivían en Betania. Es fácil imaginar que Marta quería que todo sea perfecto cuando Jesús venía de visita. Y, entre una aldea, si este pueblo era Betania, donde vivían Marta y María, estaba, a menos de 2 millas de distancia de Jerusalén. Clarke. Ve, María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, Marta no obtuvo la ayuda que quería de su hermana María. No era que María era perezosa, ella preparó al igual que Marta, pero María, la cual, sentándose a los pies de Jesús. Y esta era la postura de los eruditos judíos, mientras escuchaban las instrucciones de los rabinos. En este sentido, San Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, Hechos 22:3. Clarke.
Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta no hizo nada malo en trabajar duro para Jesús. Eso era bueno. Su problema era que ella se preocupaba con muchos quehaceres. Ella estaba distraída de Jesús. Y hay muchas personas que se vuelven malhumorados e irritables en su servicio para el Señor como lo era Marta. Es fácil ver todo lo que hacemos y criticar a quienes no parecen hacer tanto. Pero el verdadero problema de Marta no era María, era Marta. Se había distraído y había quitado sus ojos de Jesús. 2. La frustración de Marta es típica de aquellos que sirven diligentemente con buenas intenciones, pero se olvidan de sentar a los pies de Jesús. El espíritu de Marta dice, si el trabajo está hecho, ¿no es eso todo? El espíritu de María se pregunta si Jesús se agrada o no. Todo debe hacerse en su nombre y por su espíritu, o no se hace nada. Spurgeon. 2. 41 a 42. La respuesta de Jesús a Marta. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ah, Marta, Marta, casi podemos sentir el amor en la voz de Jesús cuando dijo esto. Marta hizo bien, quería servir a Jesús, pero no había añadido la única cosa, que es necesaria. La Biblia habla de una cosa. Y una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmos 27, 4. 2. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Lucas 18, 22. 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14. 4. Evidentemente, la única cosa necesaria es la que María escogió, esa buena parte que no debería ser quitada de ella. Estaba claro que esto era sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Spurgeon. Sentarse a los pies de Jesús implica estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que enseña Jesús. Sentarse a los pies de Jesús implica sumisión a Jesús, la rebelión ha terminado. Sentarse a los pies de Jesús implica fe en quien es Jesús. Sentarse a los pies de Jesús implica discipulado. Sentarse a los pies de Jesús implica amor. Si fuéramos fuertes para el servicio en la fuerza que evita la distracción e inquietud, debemos saber lo que es encontrar tiempo en medio de todos los deberes de la vida para sentarnos a sus pies como discípulos. Morgan. La manera de obtener el avivamiento es comenzar a los pies del Maestro. Debes ir allí con María y luego puedes trabajar con Marta. Spurgeon. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte de María fue su simple devoción a Jesús, amándolo al escuchar su palabra. Este fue el enfoque de María. Y no imagines que sentarse a los pies de Jesús es una cosa pequeña y sin sentido. Significa paz, porque ellos que se someten a Jesús encuentran paz a través de su preciosa sangre. Significa santidad, porque aquellos que aprenden de Jesús no aprenden pecado, pero son instruidos en cosas hermosas y de buena reputación. Significa fuerza, porque los que se sientan con Jesús y se alimentan de Él, son ceñidos con su fuerza. La alegría del Señor es su fortaleza. Significa sabiduría, porque los que aprenden del Hijo de Dios entienden más que los antiguos, porque guardan sus estatutos. Significa celo, por el amor de Cristo enciende corazones que viven de Él, y los que están mucho con Jesús se vuelven como Jesús, de modo que el celo de la casa del Señor los devora. Spurgeon. La gente dice que necesitamos avivamiento, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que necesitamos unidad, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que tenemos que ganar argumentos, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. La gente dice que tenemos que alcanzar al mundo, tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. 2.
Se podría decir que este relato de la vida de Jesús nos muestra tres tipos de personas que dicen que siguen a Jesucristo. Hay gente como María, los que saben servir y también se sientan a los pies de Jesús. Hay gente como Marta, los que con diligencia y con la mejor intención sirven a Dios, pero sin añadir la buena parte, el enfoque continuo en Jesús, y resulta en gran frustración. Hay personas que no hacen ninguna de las dos cosas. Ni siquiera están en la casa con Jesús, porque están demasiado ocupados con sus propias búsquedas.